del espacio Hablemos sin saber. La semana pasada decíamos, si uno piensa, digamos, un país grande, 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 una federación, ¿se puede desgajar? Sí, es el equivalente a que se desarme Estados Unidos porque la Unión no se sostiene, o que se desarme el Pacto de las Provincias Unidas del Sur en nuestro caso, y cuando en su momento jodían con el Mendoexit. Pero una cosa es, en un estado de crisis económico o ciertas situaciones que te genera tensiones al interior, y otra es cuando perdés una guerra. Una guerra encima en la que iniciaste vos con la promesa de que en 24 horas la Sí, resolvías. y ibas a resolverlo, sí. Chicos, ¿Cuánto? Sí. perdón, buenas noches a todos, porque antes ya lo entré puteando a Facundo por lo de la milanesa, pero no saludé. No, quería hacer una aclaración chiquita antes que nada, porque como no está Cluny hoy, que es el que nos maneja siempre toda la parte técnica, avisarles que por ahí están, si hay gente entrando a YouTube, no van a encontrar el espacio en vivo. Lo vamos a tratar de subir, o Cluny lo va a tratar de subir mañana, pero más que nada para avisar eso, que vamos a estar por acá, por Twitter, pero no va a estar abierto YouTube. Así que nada. Lo Ya que echamos por estamos la retista a Cluny. Cluny no está, otros comen milanesas. Yo no sé qué se ha convertido esto de golpe. Antes de seguir hablando de milanesas, Bueno, que teníamos a Berlich que tenía que hacer no sé si un temita de aclaración al pie sobre las milanesas. Estamos grabando, ¿no, King? ¿Sabemos si King habilitó la perilla? King, no grabo sé si y apago. ¿Cómo era, King? Para un cachito. Negativo, no se está grabando porque no me apareció el botón de grabar. Buenas noches. Bueno, Bueno, Buenas noches. entonces vamos a ver si se va a poder subir después. Cluny. Cluny es el que hace la magia técnica, así que vamos a esperar a que él lo pueda levantar después para subirlo a YouTube y que quede para Entonces, que todos lo puedan vamos escuchar. a hacer una cosa, aprovechemos, ya que no se está grabando, y mandémonos todas las cagadas juntas hoy, total no va a quedar registro de nada. Claro, podemos decir cualquier barbaridad total. Bueno. Porque a vos, Murielo, te cuesta mucho decir barbaridades. No, viste que Disculpame. no me gusta Si quieren- irme de boca al pedo. Bueno, por eso. Si quieren arrancar, para que sepan, están tomando están tomando el Ministerio de Trabajo, creo, me dijo mi viejo, que están tomando un sindicato, está tomando el primer piso del Ministerio de Trabajo, así que así Fantástico. arrancamos el espacio por si alguno quiere Buenísimo. decir algo, y si no, ya pasamos a la charla de la milanesa, en la cual Facundo no puede participar, Ustedes porque una discutiendo persona sobre que no quiere milanesas. milanesa no puede participar. El que no quiere a eso no quiere a su mamá. Sí, Claro. a mí igual, discúlpenme, antes que cometamos el error, creo que vamos a cometer, que es darle el micrófono a Berlich, porque porque él no solamente va a defender la milanesa, sino que va a defender esta cosa caníbal, no sé cómo, no me entran las palabras, que además la comen en sándwich en Tucumán. ¿Me entienden? Obvio. Es una Lo cosa. banco a full. Es como, voy a comer una pizza, voy a comer un sándwich de pizza. No, Una no. cosa de locos. Dicho no, esto, Bernardo, hagan lo que quieran. No, Bernardo me quiere explicar una mention que quedó del otro día de la disputa de esta grieta nueva que armé en Twitter de milanesas con papas fritas o milanesas con puré. Obviamente, de un lado estamos los sujetos del bien, que las milanesas la acompañamos con puré, y del otro lado los herejes que la acompañan con papas fritas, o prefieren acompañarla con papas fritas. Entonces Bernardo me dijo, milanesa con puré igual bucismo. Y dije, me encantaría que me pongas en contexto. Entonces, Bernardo, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, primero que nada, yo lo lamento, Facundo, pero el sándwich de milanesa es una delicatessen plebeya en la que nosotros no hemos hecho especialistas y es prácticamente ya un plato de exportación. Preguntale a todos los que vinieron acá y los llevé a comer si no han Dios quedado, mío. si no se le abrió la puerta de la percepción de un universo nuevo. Todos igual cuando llegan le preguntan el nombre de la prepaga, por las dudas. Dice, ahora vamos a comer. Sí, y para lo que había pedido yo unos minutitos, es porque eso fue en su momento una nota de color político y ahora ya forma parte de la arqueología de color político. Porque no sé si recuerdan ustedes que acá durante la dictadura hubo un gobernador llamado Antonio Domingo Bussi, que después, y gracias a la crisis de gobernabilidad en la que metió el peronismo varias veces a la provincia,
una de esas tantas veces el tipo estaba como posibilidad de ser electo gobernador y fue electo gobernador. O sea que no solo lo tuvimos como gobernador de una dictadura, sino también por el voto de 230.000 tucumanos, lo tuvimos como gobernador en periodo democrático, ¿no? O sea, Una una más para pinturita. la historia de la vergüenza. Pero una que hay varias anécdotas y lamentablemente debió haber sido un libro que nadie escribió. Una de las anécdotas para pintarlo de cuerpo entero a Uzi es que en una de las tantas veces con su comando de campaña, terminando una actividad, llegan a un restaurante, a un mesón, se sientan todos, piden la carta, empiezan a ver qué van a pedir, bueno, a ver si hay carne, pollo, pasta, eso, y el tipo cortó en seco todo, lo llamó al mozo y dijo, milanesa con puré para todo. Mirá. Milanesa con puré para todo. Y bueno, ahí tenía una anécdota que pintaba de cuerpo entero sin necesidad de ir a lo más aberrante, lo que es el autoritarismo, ¿no? Y por supuesto, como siempre hay gente para todo, gente que decía, no, está bien, pero ¿qué se hace en lo fino, tomando de gato? Está bien, milanesa con puré para todo el mundo. Y de ahí quedó que la milanesa con puré era un plato usista, ¿no? Bueno, Esto ya pasaron más de 30 años de esta historia, pero bueno, quedó en el inconsciente. Ayudo a la traducción, Bernardo. Lo que vos estás diciendo es que el que quiere milanesa con puré es autoritario. La derecha. Tiene resabio busista, ¿qué va a hacer? Yo lo lamento, pero es así. Comer milanesa con puré es de derecha. No, y otra de cosa autoritario. no puedo estar más de acuerdo entonces. Y otra anécdota de esa campaña que me la recordó, salvando la distancia, porque no voy a establecer comparaciones entre el inútil que nos gobierna ahora y Bussi, que era otro inútil, un inútil, pero además un asesino. Es el eslogan de la campaña de él, porque el tipo en algún momento dijo que iba a barrer de delincuente la provincia, y entonces en los actos empezó a aparecer con una escoba, ¿no? Entonces la escoba también se transformó en un signo busista, así como hoy el asado o la falta de se transforma en un ícono angustista. El angustia. En ese momento la escoba, porque es de la serie de eslogan para pelotudos, ¿viste? Vamos a subir la pericia de la economía, te voy a llenar la heladera, va a volver el asado, voy a barrer. Bueno, como dijo Sergio Tomás, voy a barrer con los ñoques de la Cámara, bueno, iba a barrer con los delincuentes. Entonces, la escoba pasó a ser también un ícono del busismo. Y ya ha pasado mucho tiempo y la gente no se acuerda. Pero los que tenemos edad para haber pasado esa campaña, nos acordamos de la milanesa con puré como un ícono del autoritarismo busista. Así que, dicho esto, los saludo y los dejo hablando de cosas más importantes. Bueno, pero a ver, gracias. Te saludamos, Bernardo. También, Bernardo. Siempre es lindo tenerte. Abrazo grande, Bernardo. Un abrazo. Che, nos viene bien que haya traído el tema de Uzi, porque la primera invitada, que es Sabrina Jmechet, viene a charlar un poquito el tema de la primera vaca sagrada de la noche que queremos disputar, que es el tema de derechos humanos. Recién estábamos justamente peloteando el tema de el progresismo, que hace un abuso ridículo de eufemismos hasta quedar como idiotas, hablando de democracia tutelada. No tocamos quizás tanto el tema de Nicaragua, Cuba y demás, pero sistemáticamente terminaron del lado de las dictaduras y del lado de los regímenes que abusan de forma aberrante de los derechos humanos hoy. Pero por algún lado tienen como el halo protector de ser los que defienden los derechos humanos de los que fueron de alguna manera avanzados o atropellados por la dictadura militar, y entonces es todo un medio indisputable. Y en algún punto en el medio, entre lo que pasó en los 70 y lo que pasa hoy, está el nunca más, la CONADEP, y ahí también hay un pecado original del progresismo del que se habla muy poco, y yo creo que ya podemos aprovechar casi siendo las 10:20 para que Sabrina abra el micrófono y nos cuente un poco qué pasó esta semana en relación a eso y ya disparar el resto de la charla.
¿Estás Mientras- ahí, Sabri? Sí, que pida mic, Sabri, si está, Sí. así la habilitamos. Mientras Sabri pide micrófono, yo de Sabri somos muy amigos ahora. Yo la conocí con un tema de derechos humanos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ella escribió en Twitter, es profesora de historia, que había ido con una cantidad de alumnos, creo, después Sabri me corregirá, como siempre le pongo un poco de IVA a los cuentos, pero ella fue con un grupo de alumnos a la ESMA y le quiso contar a sus alumnos qué era lo que estaba pasando y se le acerca alguien y dice, no, vos no podés hablar acá de eso. Solamente nosotros estamos habilitados para hablar. Y ella dijo, pero ¿cómo no voy a poder hablar si soy profesora de historia y estos son mis alumnos? No, los únicos que podemos hablar somos nosotros. Y me parece que es importante este tipo de cosas como para tomar en cuenta la apropiación de los temas. Son temas que eran universales y los convirtieron en particulares. Ahí veo que ya está Sabri, así que me callo la boca. Hola, Sabri. Ahí le di mic, pero me parece que todavía no sé si tomó. Ahí está, a ver. Sabri, no sé si nos Ahí escuchás. Desmuteá. Hola a todos, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas estás, noches. Sabri? ¿Bien? Hola, Sab, ¿Qué ¿cómo tal, estás? Sabri? ¿Cómo estás? Bien, un placer estar acá conversando con ustedes. Gracias. Sabrina, antes que nada, buenas noches. Muriel te habla. Una consulta, milanesa, ¿con puré o con papas fritas? Ojo con lo que vas a responder, Sabrina. No, Mucho cuidado. disculpen, pero si ustedes tienen problemas psicológicos de que unen la comida con autoritarismo, libertad, no, yo no me asumo No, a lo eso. mío cero. Lo mío es una. Está claro que las milanesas van con puré. Gracias, No. listo, ya está. Perfecto. Chao, Ya. un voto menos. No incomodemos mirá, a los invitados, por favor. Ya está, ya se pronunció. la veo en primera Nadie, fila a Majo. Majo, un besito. Nos vemos, nadie Majo. hace control de invitados acá, che. Cualquier cosa dicen, ¿eh? Sí, bueno, guarnición aparte y superar este mal momento. ¿Qué pasó esta semana? ¿De los aniversarios de qué fue? ¿Y qué podemos empezar a disputar respecto a todo lo que es derechos humanos y memoria? Esta última semana tenemos en realidad 2 aniversarios. Yo asumo que vos estás pensando en el de la entrega del informe de la CONADEP, pero yo quiero sumar otro más, que es el de la Noche de los Lápices. Bien. Porque ambos episodios tienen su arista súper interesante cuando nosotros hablamos tanto de historia, de los acontecimientos concretos y también del uso político que se hace de estos acontecimientos. Voy a hacerlo casi por calendario. Déjame empezar por lo que es la Noche de los Lápices, que vi algunos homenajes y recuerdos de la Noche de los Lápices hechos por personas de Juntos por el Cambio o simpatizantes de Juntos por el Cambio que repetían en muchos casos la narrativa que hizo el kirchnerismo o que se fue creando en algún momento también del alfonsinismo sobre los hechos, que no tiene que ver con lo que realmente sucedió. A ver, quiero muy rápidamente aburrirlos con lo que pasó en la Noche de los Lápices, pero me parece que es un ejemplo súper interesante, porque la mayoría de nosotros sabemos que la Noche de los Lápices lo que pasó es que se secuestró, se torturó y se terminó desapareciendo a jóvenes militantes de la UES que creían en la lucha armada, que estaban armados y preparando un operativo terrorista en el momento en el que fueron ilegalmente detenidos y luego llevados a centros clandestinos de detención donde fueron torturados y finalmente asesinados. En los años 80 se empieza a recordar a estos chicos como chicos que luchaban por el boleto estudiantil. Es decir, no se los recuerda como militantes de la UES y muchos de ellos participando activamente de la lucha armada, sino se construye esta idea, incluso en la película de Olivera, eran unos perejiles, eran unos pibes estudiantes que no tenían nada que ver con la violencia política, que su demanda era por el boleto estudiantil. Esa es la memoria de los 80.
En el kirchnerismo lo que se hace es, sale por ejemplo el hermano de Claudia Falcone y dice, no, mi hermana no era ninguna perejil, mi hermana era una militante, mi hermana fue una de esa generación que fueron héroes, ¿no? Y ahí recupera la idea de militancia armada como algo virtuoso. Y yo vi muchos mensajes ese día de, bueno, la lucha de los estudiantes por el boleto estudiantil, etc. Y lo que pensaba es, qué necesario que es una narrativa que conozca la historia, que pueda entender los diferentes usos, las diferentes construcciones que se hicieron en las distintas épocas, e incluso, si se quiere, poder hacer una lectura diferente en la que, digo, personalmente, a mí me parece que es súper interesante reconocer a quienes allí estaban como militantes armados y plantear que la represión que sufrieron es un horror, y al mismo tiempo que el camino que ellos tomaron para enfrentar a la política dictatorial del momento era el equivocado, porque era el de la violencia política, y que en todo caso, si queremos construir héroes, miremos a los jóvenes de esa época que confiaron en las instituciones y en la democracia, y que lo que pedían eran elecciones libres sin proscripción ni otros condicionamientos. Hay héroes en esa época, si queremos buscar. Sabri, ahí estoy pensando, por ejemplo, en el rol que tuvo el bodoque que escribieron Caparrós y Anguita, donde por primera vez se los saca de ese lugar que en el que les pusieron, digamos, el relato de los 80, de las víctimas, y dicen, no fueron víctimas. La voluntad, justamente, uno lo escuchaba a Caparrós hablar a comienzo de milenio, tiene que ver con el hecho de que decidieron hacer eso. En todo caso, bueno, ahí abrieron la posibilidad de discutir si está bien o está mal la lucha armada. Pero está, o sea, me parece bastante saludable abrir el espacio a eso y no permitir que primero hayan monopolizado el lugar de víctimas y segundo que después los reivindiquen como héroes, lo cual es nefasto. Sí, para mí ahí hay toda una lectura muy compleja. Yo soy muy fan de cómo entiende ese periodo Graciela Fernández Mejide. Que me parece que la lectura que hace Graciela es una lectura llena de sensibilidad, por los motivos obvios de haber perdido un hijo, pero también de muchísima inteligencia, planteando que si nosotros volvemos héroes a las personas que eligieron que la violencia política fuera su modo de hacer política, no estamos confiando en la democracia, no estamos construyendo el país que ahora, en el 2020, 2022, queremos construir. ¿Qué es lo que hacemos ahora reivindicando como héroes, o qué es lo que hacía el kirchnerismo en el 2013 reivindicando como héroes a personas que ponían bombas, que asesinaban a civiles? ¿Qué tipo de mensaje están dando? ¿Qué es lo que se quiere sacar ahí como producto de sociedad actual, ¿no? Haciendo esa construcción histórica. El otro tema, y ya después la dejo a Ailo, que tiene una pregunta, tenía que ver con la entrega del informe de la CONADEP, donde ahí también hay yo lo llamo el pecado de origen, porque en el relato de quienes lucharon por la memoria, los peronistas, a través de la rama kirchnerista sobre todo, se arrogan una representación y un protagonismo que justamente no tiene nada que ver. Esto es Néstor Kirchner en la puerta de la ESMA en el 2004, pidiendo disculpas porque el Estado argentino nunca hizo nada, nunca pidió disculpas por los diferentes crímenes de lesa humanidad y las diferentes violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Esto es Néstor Kirchner en el 2004 negando la CONADEP y negando el juicio de las juntas, ambas cosas. Y ahí obviamente ambos, la CONADEP
que perdón por lo repetitiva, pero a mí me impresiona mucho cuando llegan alumnos a mi materia de pensamiento político argentino y yo hablo de la CONADEP y empiezo a hablar y veo en sus caras que no saben qué es la CONADEP. Entonces me parece que es muy interesante ya hablar de eso como parte de una historia que quedó en el pasado, que no es algo que todos manejamos y entender la importancia que tuvo en la época, porque justamente esta Comisión Nacional sobre las personas desaparecidas fue una iniciativa de Alfonsín que quería saber las historias personales y poder ponerle nombre a cada uno de los desaparecidos que hubo durante la dictadura, tratando de reconstruir la verdad, toda vez que la dictadura militar, los militares que formaron parte de la última dictadura, borraron todas las pruebas, destruyeron todas las pruebas, entonces por el lado de información oficial no se podía reconstruir nada. Y lo que es interesante es que absolutamente ningún peronista de peso formó parte de la CONADEP. ¿Por qué no formaron parte de la CONADEP? Porque no estaban de acuerdo con la decisión de Alfonsín de juzgar tanto a los militares como a los que dirigieron los partidos armados. Y al mismo tiempo estaba todavía muy presente el pacto militar sindical. Este pacto que Luder, el candidato por el peronismo en el 83, había hecho con los militares de respetar su autoamnistía, de respetar esta decisión que la última cúpula militar tomó de decir, bueno, todo lo que ocurrió durante la dictadura queda en el pasado y nadie puede ser juzgado por eso. Esa era la apuesta del peronismo. Por eso no les interesó integrar la CONADEP y por eso no les interesó acompañar los juicios a la Junta. Y le pusieron la crema encima de la frutilla de la torta en el 2004 con Néstor Kirchner negando todo lo anterior. Hola Sabrina, buenas noches. Ailu te habla, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Ailu? Bien. Mira, algo que dijiste, lo que dijiste vos de que vos cuando das clases muchos chicos no saben qué es la CONADEP. Me agarro de eso porque tiene que ver con la pregunta que yo te quería hacer. A mí un tema de los que más me preocupa es la educación, tal vez porque por experiencia propia padecí el kirchnerismo adoctrinando. Pero quiero ir a este punto. ¿Cómo hacemos o cómo tiene que hacer un próximo gobierno, porque en este va a ser imposible, con respecto a este tema en los colegios? Porque yo, experiencia personal, realmente la verdadera historia de la dictadura y de cómo se llegó a esa dictadura y qué pasó después, más allá de que por ahí la conocí por mis padres o por mi papá, que siempre estuvo informado en el tema, la conocí en la facultad. Porque en el colegio te dan como, obviamente, el 24 de marzo, que antes no era feriado y ahora sí, hace unos años, pero a mí me tocó sin que no sea feriado y que después sí. Obviamente te cuentan la parte terrible de la dictadura y de los desaparecidos. Pero ¿cómo se saca este relato kirchnerista donde la historia se cuente realmente como fue entera? Todo esto que vos estás contando ahora, ¿cómo se traslada a una educación para que los chicos salgan del colegio entendiendo y sabiendo exactamente qué fue lo que pasó para poder comprender lo que pasa hoy? Ahí la clave está en la formación docente. Y en la formación docente inicial, es decir, en los profesorados, como en la formación docente continua. Es decir, todas las jornadas EMI y todas las formaciones situadas que van haciendo los docentes a lo largo de su carrera. Es muy interesante ponerse a estudiar el trabajo que hizo el kirchnerismo para bajar a las escuelas su visión de la historia, porque midiendo objetivos y logros, la verdad es que fueron muy exitosos en lo que hicieron. Ellos se propusieron que se contara determinada historia adentro de las escuelas y trabajaron muchísimo.
hicieron manuales que ayudaron a construir este sentido común, hicieron materiales audiovisuales tanto para los docentes como para los alumnos que les facilitaron las cosas a los profesores y a los maestros muchísimo. También es cierto que la propia visión del pasado que tiene el kirchnerismo, en la que todo se divide en buenos y malos y todo es blanco, negro y absolutamente maniquea, es más fácil de enseñar que un pasado que obviamente tiene matices, un pasado que siempre hay que decir, pero esto es más complejo y entonces hay que saber más para poder explicarlo mejor. Pero hay una situación primera que tiene que ver con una enorme colonización ideológica de los diferentes espacios de formación. Pasa en facultades y pasa también en los institutos de formación docente, en donde muchas veces lo que llegamos a encontrar incluso es a muchas personas que no es que están reproduciendo intencionalmente la versión del kirchnerismo. A veces sí, ¿no? Y lo hacen militantemente, pero otras veces es lo que aprendieron, es lo que leyeron en los materiales que les fueron dados. Entonces hay que hacer un enorme trabajo que significa ponerse a escribir manuales que sean más cercanos a los hechos, que cumplan con los desafíos de poder al mismo tiempo explicarle tanto a niños como a jóvenes procesos que son difíciles de forma más sencilla. Y acá nosotros tenemos un antecedente que es súper interesante, que son los manuales con los que aprendió mi generación. Yo tengo 41 años. Los manuales de los 90. Los manuales de los 90 son muy buenos manuales, porque es el momento en el que en la academia, al menos en historia estoy hablando, no sé en otras disciplinas, pero en historia y ciencias sociales, estaba habiendo una renovación muy importante historiográfica y los historiadores que estaban llevando adelante esa renovación y se tomaron el trabajo de aquello que estaban estudiando y encontrando gracias a los archivos, gracias a discusiones fuertes con la bibliografía anterior, lo estaban adaptando a lo que es la enseñanza de chicos y adolescentes. Entonces, ahí hay un modelo a seguir, pero ese modelo significa una gran inversión en tiempo y en recursos humanos para poder dar esta batalla cultural que es hoy el sentido común respecto al pasado argentino. Recuerdo yo haber ido a la ESMA también con el colegio y me hizo acordar Facu cuando contó que vos quisiste ir y te dijeron que no, que como que te callaras porque estabas contando una historia. Es como que armaron tú una cosa medio sentimental como para que lo que decías, que no es que sea que te militan, o algunos sí, pero que te militan la dictadura, sino que de verdad aprendieron eso. Fue como que lo tomaron de una forma muy sentimental, como para que te quede, sobre todo en los chicos, desde muy chicos, que les quede como esa sensación de que, bueno, obviamente fue horrible lo que pasó, pero con una historia a mitad. ¿Cómo se maneja también el tema ese de la ESMA? Yo en ese momento estaba dando un curso sobre la historia del peronismo y todos los cuatrimestres iba con mis estudiantes de visita a la ESMA. Y lo que Facu hacía referencia fue a una de las experiencias que tuve, que fui con un grupo ese cuatrimestre y que cuando yo les estaba contando, mientras hacía tiempo, porque habíamos llegado un poquito antes, hay un plano en la ESMA en la que yo les estaba contando qué uso tenía cada edificio durante la época de la dictadura, se acercó el que luego era el guía dentro del edificio del casino, que es donde sucedieron las detenciones ilegales y estaban los lugares de tortura, y lo que dijo es que ahí no puede contar cualquier cosa, sino que hay una voz oficial que es la única que puede ser pronunciada. Y a mí lo que me chocó es que justamente muchas de las personas que ahí fueron torturadas y que estuvieron secuestradas ilegalmente
lo que querían era que su voz se escuchara, y voces diversas. Entonces, que quienes estaban haciendo en ese mismo momento, en este caso el guía, de su voz, lo que quería hacer era revalorizar esta historia heroica, lo que hacía era ir en contra de los objetivos primeros de estos chicos, que era luchar, como digo, para mí equivocadamente, mediante las armas, muchos de ellos, pero luchar por una voz determinada que no era la del gobierno militar. Entonces terminaron callándolos de la peor forma. Yo creo que hoy la ESMA tiene que ser un lugar de historia, de memoria, de valorización de nuestra democracia. Quiero hacer mucho énfasis sobre esto porque a mí me preocupa mucho cuando hablo con los pibes más jóvenes y me dicen que no les importa tanto la democracia, y yo entiendo que no, que lo que me están diciendo, porque la realidad es que la democracia en Argentina tiene muchos desafíos pendientes, porque no nos ha asegurado a la mayoría de los ciudadanos una vida mejor, una vida más tranquila, una calidad de vida con la que nos sintamos satisfechos. Pero me parece que los que somos más grandes, aun cuando no hayamos vivido la dictadura, somos conscientes o somos más conscientes de lo necesario que es que una mejora económica, una mejora social, una mejora cultural se produzca dentro de la democracia, no sin importarnos la democracia. Entonces me parece que podría haber una revalorización de la ESMA desde ese lugar. Sabrina Elmo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Elmo? Todo bien, che. ¿Sabes qué? Yo a veces con este tema soy un poco ciclotímico y a veces quisiera decir, bueno, mira, tiene su batallita cultural, guárdense este tema y sigamos para adelante. Total, yo sé lo que pasó, vos sabés lo que pasó y ellos que se queden con su relato. Pero por el otro me da muchísima bronca y trato de extrapolarlo a lo que se viene en 2023. ¿No crees que habría que aplicar una política de shock con este tema para hacer el cambio cultural? Es decir, agarrar a los pibes en los colegios, modificar los libros de un saque y decirle, chicos, el aniquilamiento empezó en el 75, lo firmó un gobierno peronista, lo firmaron ministros peronistas y ellos comenzaron la represión en Argentina. Y después, como bien mencionaste hace un rato, se hicieron los boludos con la CONADEP porque no querían jugar a la guerrilla. ¿Y quién va a hacer eso, Elmo? No sé, digo, quien asuma. No, pero te pregunto, porque digo, cuando vos decís hacerlo de un saque, lo que yo digo es, ¿cómo hacemos eso de un saque? Porque los docentes que están enfrente de las escuelas, muchas veces se les enseñaron cosas a ellos que están mal. Digo, algunos son militantes y quieren bajar esa línea, pero hay otros que fueron al profesorado, que hicieron formaciones situadas para los días determinados, 24 de marzo, no sé, que se les bajó determinada línea. Entonces, no es de un saque esta descripción que vos haces. A ver, te voy a poner... Me voy a ir de tema solo un segundo, pero para marcar la complejidad que para mí tiene el asunto. Hoy está muy en discusión, a partir de los resultados en las pruebas, cómo se tiene que enseñar a leer y a escribir. Sí. ¿No? Si tenemos que seguir un método fonológico más parecido al que se aprendía hace varias décadas, o si el método actual es el mejor. Bueno, los docentes que usan el método actual les enseñaron a usar y se sienten cómodos usando y les enseñaron que usar el otro, el fonológico, estaba mal, era algo viejo, era algo que había que superar. Entonces, ahora que hay cada vez más investigaciones que están probando que en realidad ese método que se abandonó, el fonológico, no estaba tan mal, sino que hay que recuperar mucho de eso, ahora hay que volver a enseñarles a esos docentes y decirles, disculpen, nos equivocamos cuando les enseñamos otra cosa. Entonces, no me parece que sean cosas que se puedan hacer de un saque,
yo sí creo y creo mucho en la batalla cultural, y no es que creo en la batalla cultural porque soy historiadora y porque me fanatizo con la idea de que todo el mundo conozca la historia y los hechos de nuestro pasado, sino que yo creo que las visiones que nosotros tenemos sobre nuestra identidad personal, identidad familiar, identidad social, sobre nuestras múltiples identidades, marcan la forma en la que nosotros vemos el presente e imaginamos el futuro. Entonces, a mí me parece que cuando se cree que la batalla cultural es solamente una disputa por el pasado, se está teniendo una visión sesgada sin tener en cuenta que es muy difícil que con determinada visión del pasado yo de repente me ponga a pensar en un futuro muy distinto a ese pasado. ¿Y cómo cambiamos entonces, Sabrina, la ideologización docente? Yendo un poco más arriba a lo que vos mencionabas. Los docentes ya están chipeados que tienen que explicar esto. Bueno, vamos más arriba. ¿Cómo lo modificamos? A ver, algunos docentes están chipeados que tienen que enseñar esto. Lo primero que digo es, hay que invertir en manuales y en materiales que los docentes tengan accesible para usar en las escuelas, y hay que ayudar a los docentes en capacitaciones para que puedan usarlos. Los docentes, yo no tengo la idea de que son todas personas sobreideologizadas que tienen la voluntad de lavarle la cabeza a los chicos. Por el contrario, la mayoría de los docentes que yo conozco y con quienes tengo contacto diario tienen un amor increíble por la actividad que ejercen, y lo que quieren es educar a los chicos en libertad. Y lo que les pasa muchas veces es que escuchan determinado episodio y dicen, uy, pero yo no sabía que eso era así. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es un trabajo social muy fuerte que para mí es bastante parecido al que hizo el kirchnerismo, pero no con las ideas que hizo el kirchnerismo. ¿Qué quiero decir? El kirchnerismo hizo series de televisión, hizo películas, hizo libros, potenció voces de intelectuales, de historiadores, y llevó adelante una construcción en la que la historia estaba presente todo el tiempo. Eso nosotros no es que, digo, si no hablamos más de eso, queda la construcción del kirchnerismo. No es que se va a balancear automáticamente. Entonces lo que me parece es que tenemos que hacer cosas parecidas. A ver, por ejemplo, yo no tengo ganas de que el próximo gobierno financie series de población carcelaria. Me encantaría Comparto, sí. Me parece que está bien que se financie la cultura con las prioridades necesarias. Primero hay que comer, después hay que educarse, pero después a mí la cultura me parece muy importante, pero me parece que hay que ayudar a construir la sociedad de clase media con los valores liberales, abiertos y pluralistas en los que creemos. Es que yo creo que lo único que hicieron bien ellos para el mal fue esta batalla que arrancaron silenciosamente en 2003. Yo creo que la mecánica que utilizaron es interesante, y que también, de nuevo, hubo una inversión fuertísima. Recordemos lo que fue el Bicentenario, lo que fue el armado de no solo las diferentes carrozas que circularon en el centro porteño durante ese día, sino todo el año del Bicentenario. Fue un año de una narración histórica en la que se reinscribió lo que la Argentina era y lo que la Argentina iba a ser de ahí en más, ¿no? Porque por un lado estaba la historia de la Argentina desde la época de los aborígenes, pero por otro lado también teníamos el balcón o la plataforma, en realidad, del escenario, en donde estaba Chávez, Lula, los diferentes exponentes, Evo Morales, de ese populismo que se quería consagrar para el futuro de los futuros de los futuros. ¿Qué hace, Sabrina? Murielo, acá de vuelta. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que venimos hablando, el tema de la batalla cultural, con este tema que parece tan vaca sagrada, ¿no? Y que tanto se apropiaron los kirchneristas desde un principio. Y si bien obviamente yo creo que hay que empezar desde primario, secundario, historia, empezar a contar un poquito
más entera la historia. Hay otro tema que también creo que es cultural y es esta especie de beatificación y santificación de los hijos de desaparecidos que hoy ocupan posiciones predominantes dentro del poder en todo gobierno kirchnerista. Llámese Guado de Pedro, llámese Me vas a Cavanier, preguntar si llámese... Guado de Pedro es el candidato de ellos. No, 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 espero que no, pero digo, no es solamente contar bien historia, sino ¿por qué estos tipos creen que nadie les puede tocar el culo por el solo hecho de ser hijos de desaparecidos? Creo que también forma un Sí, poco son la parte aristocracia. Sí. Bueno, por eso, porque si vos te pones a pensar, a nadie se le ocurriría decir, che, mirá, este es hijo de militar, se merece ser ministro de Economía. Y en cambio al revés, sí lo hacen. Hay que dar vuelta a eso también. Bueno, es que el kirchnerismo no tiene una visión igualitaria de la sociedad, no piensa que todos somos iguales. Y en el caso de Cristina es el extremo máximo, ¿no? Es alguien que está por encima de la justicia, por encima de las leyes, por encima de la honestidad, por encima de cualquier cosa, y que no merece ser juzgada. Ah, no, por Pero supuesto. pero no construyen esto solamente con Cristina, sino que ellos creen que hay personas que tienen más derecho que otras personas, o que se merecen cosas que otros no se merecen. Para mí es algo que hay que romper, y en el caso de aquellos que tienen la triste historia de ser hijos de desaparecidos, es uno de los tantos casos, pero lo que hace el kirchnerismo, yo creo que sin la intención y sin absoluta conciencia, es volver al mundo previo al de la Revolución Francesa, al mundo previo en el que existían estamentos y corporaciones y las personas no eran todas iguales ante la ley, sino que dependiendo de dónde nacían, tenían determinados privilegios, la aristocracia, el clero, y bueno, después estaba el tercer sector que no tenía privilegios, pero era una sociedad estamental en donde el lugar donde nacías te determinaba. Bueno, acá en el kirchnerismo hay una idea estamental, es diferente, ¿no? Obviamente no es la de el antiguo régimen, no es la de la Edad Media, pero es una idea de que no somos todos iguales. Y yo creo que hay que romper fuertemente ese delirio que nos enferma como sociedad. Sabri, Facu Landívar, ¿cómo estás? Un gusto, Facundo, por fin te escucho Igualmente, la voz. encantado, Sabrina. ¿Usted bien? Muy bien, muy bien. Me alegro, me alegro. Sabri, vos dijiste antes, y es cierto que en el 2004, cuando Néstor se para en la ESMA y dice algo así como somos los dueños de los derechos humanos y venimos a pedir perdón en nombre de la democracia, pasaron muchos años, 15, 16, 17 años, donde esa era la postura hegemónica y la postura dominante, donde nadie podía decir nada fuera de ese círculo o de ese cuadrado. Sin embargo, a partir de, no sé, 2016, ponele, después del 2015, 2017, empezaron a haber voces que dicen cosas distintas. Una de ellas, de las más importantes, sos vos, que de hecho sos diputada nacional y siempre has trabajado mucho sobre estos temas. Dos preguntas en una. Una, ¿pagaste un precio en el mundo académico por pararte por afuera de este mundo hegemónico de la mirada sobre lo que pasó en los 70? Primero. Y segundo, ¿vos crees que este es un cambio que responde a algunos francotiradores que dicen, bueno, yo voy a opinar lo que tengo ganas, o hay un cambio más profundo de romper con esta narrativa que existía antes sobre los derechos humanos fueron esto y nada más y acá nadie puede opinar? Bueno, a ver, la primera pregunta es mucho más fácil de responder. Sí, claro, pago un precio, pues digo pago un precio y hablo en presente porque yo sigo teniendo mi materia en la Universidad de Buenos Aires y sigo dando clases también en la UNSAM y sé todo lo que a mí me costó, no solo tratar de contar otras versiones de la historia, sino hacer públicas posiciones políticas, como cuando en el 2015 firmé la carta de intelectuales que acompañaban la candidatura de Mauricio Macri. Así que sí, lo tengo clarísimo y siempre elegí igual hacerlo.
y siempre tuve un sentimiento muy doble con todos los colegas que me decían, ay, no puedo creer lo valiente que sos, yo nunca me animaría, pero pienso lo mismo que vos. No, porque era al mismo tiempo entenderlo, porque la verdad es que cuando das ese salto la empezás a pasar mal y nadie elige pasarla mal, pero al mismo tiempo es, pucha, ¿en qué Sí. opresión vivimos nosotros que creemos que el centro de nuestras vidas son las ideas y la expresión de las ideas, cuando aceptamos callarnos la boca por miedo a pasarla mal? Sí, Entonces, era de alguna manera calificar de valiente a quien decía las cosas como las sentía en algún punto, ¿no? O a quien decía lo que creía que tenía que decir. ujú. Sí, a mí incluso me llegaron a decir al principio, cuando todavía tenía mucho más diálogo con kirchneristas intensos, me llegaron a discutir con buena leche, que había cosas que discutirlas adentro de la academia estaba ok, pero que llevarlas a un artículo en el diario, llevarlas a un programa de televisión, ponerlas frente a un público más amplio, no había que hacerlo, era peligroso, porque si uno lo hacía, entonces le estaba haciendo el juego, no sé, a la dictadura militar, a la derecha, no sé a qué. Sabri, ya la tenemos a José Canale. No sé si se conocen, si tuvieron la oportunidad de charlar en algún momento. Se pueden cruzar saludos y antes que nada agradecerte por tu tiempo charlando de esto. Ahora vamos a pasar a otra de las vacas sagradas que tiene que ver con la sensibilidad por el lado de lo que es la salud y específicamente lo que es la salud en poblaciones mucho más complicadas en lo que es la defensa de sus derechos, que es discapacidad y otras cuestiones de ese tema. Dale, gracias, pasante. Muchas gracias a todos. Y con José tenemos que repetir unas porciones de pizza de Guerrín que ya Sí, llevan como varios años. sí, ya pasó demasiado, pero sí, ahí nos conocimos, exactamente, pizzeando en la calle Corrientes. En una reunión que José vino del Club Político Argentino, así que sí. Exactamente, ahí nos conocimos. Gran ejemplo Mendoza, José y todas las personas que rodean a José, así que es un lujo dejarlas con ella. Bueno, qué divina, Sabri, te mando un beso enorme y te aviso cuando ande por allá y repetimos. Me encanta, un beso enorme para todos, pasen una buena noche. Chao, y gracias Sabrina, por este muchas favor gracias. que me hicieron de dejarme ir a dormir temprano, para mí es súper valioso. Y te perdonamos lo de las milanesas. Que No, qué rencoroso, Facundo. No equivoquemos. Che, con tomate no entra, porque milanesas con tomate. Sí. Bueno, Ya, sáquenle el No. micrófono. Era papas fritas o a la puré. diputada, rápido. Perdón. Buenas noches, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo anda? José, buenas noches, bienvenida. Hola, José. Perdón, lo primero que quiero decir, porque además Se te perdió una parte ahí. Ay, se nos cayó José. Ahí se está reconectando. Estaba a punto de decirlo, José. Iba a decir puré. No, Obvio, yo les iba a decir que cuando se junten a comer la pizza vamos todos, porque la verdad Bueno, que ahora yo tengo unas ganas de comer una pizza. Vale. Quiero decir una cosa, no sé si Sabri cortó o si está por ahí, y si está José también. acá estoy. Quiero decir que he ido a comer con las dos. Y Qué ninguna de las dos pidió milanesa. Es todo lo que tengo para Y decir. se fueron a una bueno, pero si fueron a comer pizzería, pizza. Facundo. No comimos pizza, pero ninguna pidió milanesa. No. O sea, Ahí- la milanesa es como, ¿saben qué es? Es como la foto de los kirchneristas esas tomando mate. ¿Vieron que siempre que hay un kirchnerista tiene que estar tomando mate? Ahora No, quieren ¿A comer ustedes les milanesas. gusta más comer milanesas en casa o afuera? No, En casa. En casa. No, Te perdón. diría que hay muy pocas cosas que me gustan más comer afuera que en mi casa. Sí, la totalmente. popular, en la Afuera se come milanesa si tenés 10 años, si no, no. No. Exacto, es menú En la infantil. popular, la suprema napolitana de la popular de Caseros y Bolívar, casi que me Sí, hace y acá perder mis las convicciones. milanesas al horno no Horno. entran. No, ya es Sí, un yo tema sí. delicado. Yo Sí, como sí, No, sí. milanesa al horno y con ensalada únicamente. No, bueno, Ay, pero vos no, perdón, vos pero comés es que- el gopor. Bueno, Esperá, según diría Pasante, todo depende de quién tiene que lavar los platos. Es como se hace la milanesa. Exacto. Che, nada,
no quiero dejar el tema de la milanesa, me parece fundamental para los problemas que tiene este país. Obvio. Clave, Pero es clave. quería reencarrilar la situación. Pero José, ¿está José ya? Estoy. ya está con Perdón, nosotros. déjenme decir esto nada más. Yo soy team Sí, por favor. ensalada, perdón. Y Milanesa con sí, ensalada, ¿qué va a ser? pero para Te José, perdona, pero Y si la podemos tener tortilla que al elegir horno, entre perdón. pero si tiene que elegir entre puré y papa No, frita, ¿qué pero, elegís? estaba la opción ensalada. Primero revalido eso y después digo que mi Ok, segunda opción es puré. bien, listo, ya está. Sí. 2 para Murielo, 0 Asunto para cerrado. Majo. Si sigue por ahí Majo, 0 para Majo. José, ¿querés contarnos un poco qué estás haciendo a nivel de iniciativas? Bueno, sabemos que estás trabajando con distintos temas de salud para sectores como muy vulnerables, en un contexto donde se están cortando los subsidios a las prestaciones para este tipo de problemas y bueno, a partir de ahí empezar a charlar un poquito cómo disputamos esta idea de que como ellos son los de salud del ministerio y el gobierno de Cambiemos es el que le bajó, el que cerró el Ministerio de Salud, no podemos decir ni mu. Sí, pero es que, a ver, en esto, la verdad que yo les admiro mucho esa habilidad que tienen para instalar relatos, ¿no? Y en esto me parece que a diferencia de nosotros, la escuché atentamente a Sabrina, muy interesante todo lo que decía, con esto de que a veces en privado se pueden discutir ciertas cosas que mejor no decir en público. Yo creo que estamos frente, y se ve cada vez más claro, a una minoría organizada. No son mayoría, pero están muy organizados y encima tienen como un discurso único. Entonces, frente a ese discurso único, nosotros discutimos, estamos, que no, que si tiene que ser secretaría por el tema de salud, ¿no? Que si tiene que ser secretaría, que lo suban al ministerio, y nos juntamos con los K para decir qué mal que lo bajaron a secretaría, y no pasa por ahí la discusión, y eso se ve ahora, porque la verdad que el recorte pero feroz que le están haciendo al tema de discapacidad es nunca visto, y la verdad que si lo hiciera cualquier otra persona que no fuera ellos, ya tendríamos, pero la Plaza de Mayo tapada de piedras, y estamos relativamente tranquilos. Yo, por ejemplo, por poner un caso, el otro día estuve en una jornada, participé de unas jornadas con temas de discapacidad, porque ahora la semana que viene es el Día del Lenguaje de Señas Internacional, quieren hacer una ley sobre el lenguaje de señas argentino, bueno, etcétera. Y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es que van a hacer una especie de ley Micaela de discapacidad. No sé si saben de qué se trata la ley Micaela, ¿la conocen? Contalo brevemente, Sí, porque por ahí muchos no lo saben. perfecto. Bueno, la ley Micaela, sin entrar en polémicas ni en detalles, la ley Micaela es una ley que hace que todos los funcionarios y personas de la administración pública seamos capacitados en temas de género, ¿no? Entonces, en cómo detectar, cómo actuar si detectamos violencia, bueno, distintas cosas. Algunas más ideologizadas, otras muy interesantes. La cuestión es que el próximo proyecto de ley que nosotros vamos a hacer en Mendoza, referido a discapacidad, es una especie de ley Micaela en temas de discapacidad. O sea, que quienes estamos en la administración pública como funcionarios o como empleados, sepamos cómo actuar frente a una persona con discapacidad. Y mientras contaban este proyecto, que me parece espectacular obviamente, me quedé pensando después, porque digo, la verdad es que la temática género en la arena de la discusión pública, digamos, tiene, no sé, como mucha fuerza hace 10 años, 5 años, algo así. Y la temática de discapacidad es una temática que estuvo presente toda la vida en la sociedad. Pero ¿qué pasa? Las problemáticas que tienen los distintos tipos de capacidad, por ejemplo, los sordos, los ciegos, son problemáticas completamente distintas y no hay una voz única exigiendo. Entonces, me llamó la atención cómo esta ley Micaela salió a nivel nacional, se replicó en todas las provincias. Ya hemos tenido capacitaciones en ley Micaela y todavía a nadie se le había ocurrido nunca enseñarle a la administración pública cómo tratar a personas con discapacidad.
Tan es así que el otro día estuve hablando con mamás con chicos con autismo, y una mamá me decía que para renovar el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, el CUD que decía que su hijo tiene autismo, ¿no? La tuvieron 4 horas esperando y la única manera, la mamá veía a los chicos con autismo, que son hipersensibles, etcétera, les cuesta mucho esperar y entender y qué sé yo, le estaba agarrando un ataque, le dijo, le va a dar un ataque a mi hijo, no le dieron ni 5 de bola, entonces ella lo que hizo fue, bueno, listo, dejó que a su hijo le agarre un ataque. Cuando el chico empezó a correr desenchufando computadoras, ahí fueron corriendo y la atendieron. Y ella decía, pero a ver, son los que expiden los certificados únicos de discapacidad, saben de qué se trata este tema. Les dije, mi hijo está por tener un ataque, no me dan bola, y bueno, que tenga un ataque, no lo voy a atajar más, lo dejó que corriera por todos lados, que rompiera todo, que tirara, y a los 5 minutos estaba con el certificado renovado yéndose a su casa. Entonces, pero digamos, esa es la diferencia que hay entre minorías, digamos, muy organizadas, con un discurso único, que imponen el discurso y que queda políticamente incorrecto contradecir, contra minorías que también tienen necesidades gravísimas y muy importantes que dependen del Estado para mejorar su vida, pero que no están organizadas. Entonces, digamos, ese es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Y ahora vemos claramente, nos lo muestran todas las encuestas, las intenciones de voto y todo, que están transformándose en una minoría, súper ruidosa, pero son una minoría, tengámoslo en cuenta. José, yo te escuchaba decir justamente esta idea de a través de una ley lograr cierta concientización sobre un tema, digamos, que tiene como distintas aristas, pues no son lo mismo todas las discapacidades, no es lo mismo una discapacidad crónica que una permanente o una que inevitablemente va a aparecer en algún momento de la vida. Entonces, es como que una ley general parecería que tampoco va a resolver el problema. Pero bueno, pensando herramientas más prácticas que sirvan también para disputarles, decirles, miren, nosotros nos estamos ocupando de estos problemas mientras ustedes lo único que hacen es cantar salud del ministerio, hacer desastres con el PAMI, por ejemplo, y al mismo tiempo, hacer recortes en los subsidios mínimos para garantizarle cierta dignidad a esas familias con hijos o con familiares con esos problemas. Sí, pero no solo, perdón, te agrego, no solo hacen recortes, sino que mientras tanto hubo vacunatorio VIP, se chorearon, o sea, se pagaron vacunas que nunca llegaron, nunca hubo ninguna explicación. Richmond tendría, digamos, que el ministerio le dedicó una partida gigantesca para el desarrollo local de la vacuna que nunca se hizo y no hay ningún tipo de explicación. Encima de eso, o a causa de eso, cortan partidas. Entonces, acá lo que pasa es que frente al tema de la discapacidad, digamos, del diagnóstico de discapacidad, la verdad que es muy complejo lo que tienen que hacer los padres a partir de ese momento, les cambia el norte, les cambia el plan de vida, los proyectos, etcétera, porque tienen que ocuparse de esto, ¿no? Y muchas veces lo que tienden a hacer es pedirle al Estado como, no, yo necesito como un hospital especializado en no sé qué, no sé cuánto, que es cierto que los necesitan, pero es muy difícil que el Estado les pueda cumplir algo así, más estando en crisis, porque en esto, como en todo, la frazada es súper corta. Entonces, lo que estamos analizando con un montón de padres es hacer leyes que sirvan de concientización, que sean de alto impacto y de bajo costo, para que igualmente puedan integrarse de manera efectiva a la sociedad. Yo les cuento más o menos como una breve historia con esto. Una vez leyendo una nota en un diario encontré un café que hay en Mendoza que se llama Café Posible, que es un café que tiene, ¿cómo se llama? Contrata a personas con discapacidad en la atención y en la preparación de alimentos.
contacté al dueño, digamos, al que hizo esto. Es un señor que tiene cafés y que tuvo un hijo con autismo, tiene un hijo con autismo, entonces él, preocupado por el futuro de su hijo, armó estos cafés, que son cafés con integración. Bueno, y abrió uno, ¿no? Entonces lo declaramos de interés legislativo. Cuando lo declaramos de interés legislativo, en el acto después de reconocimiento, uno de los mozos vino, se llevó todas las cámaras, salió por todos los canales de televisión, chocho el tipo, hablando con todo el mundo, contando su experiencia. Tuvo mucha repercusión. De ahí, por ejemplo, se contactó gente de Salta y gente de Buenos Aires para replicar el tema. Y ahí conocimos a agrupaciones de mamás de chicos con autismo. Y la verdad que, hablando de sus problemáticas, el 90% de los problemas que tienen son solucionables sin demasiado dinero, pero digamos, pero con presencia del Estado, porque la verdad que podemos discutir, en un montón de cosas se puede discutir si el Estado tiene que estar presente, más grande, más chico, lo que sea. Mi opinión personal, en este momento el Estado es una cosa fofa y amorfa, que se come toda plata que le entra y no presta ningún servicio. No se me ocurre en este momento algún servicio decente que preste el Estado, digamos 100% decente, ¿no? Y eficiente. Pero en temas de discapacidad el Estado es absolutamente irreemplazable, porque la verdad que muchas veces los padres tienen que empezar a trabajar menos para ocuparse de la problemática. Alguno de los dos, entre llevada, traída a distintas terapias, más estimulaciones, etcétera, muchas veces se pasan todo el día arriba de un auto, haciendo esto, llevando terapias, y ese pasa a ser su trabajo. Entonces es importante la asistencia, digamos, en términos financieros. Al Estado le resulta más barato que el papá o la mamá se ocupen con todo el amor de su hijo, que tener personas con discapacidad que perdieron oportunidades por no tener el suficiente estímulo en tiempo y forma. Y la verdad que lo que está haciendo el Estado Nacional en este momento es cortar los pagos de, sobre todo los asistentes terapéuticos, que son quienes acompañan, estimulan a los chicos, a veces van a las casas, a veces los acompañan en las escuelas. Tengo entendido que desde abril que no les pagan. Muchas veces los padres pueden suplir eso, entonces adelantan pagos del Estado, pero bueno, se están cortando las prestaciones, y son prestaciones que son irrecuperables, porque la verdad que las habilidades que los chicos no consiguen en el momento en que las tienen que conseguir, bueno, como los niños sin discapacidad, es exactamente lo mismo. Después no las pueden conseguir. Entonces, la verdad que es una situación desesperante. Y sobre todo encima con mojada de oreja, porque nos enteramos que, no sé, la del PAMI se va a no sé dónde. Todo esto de las cosas de las vacunas, todo lo que nos enteramos del Ministerio de Salud, ¿no? Y en serio siguen con Salud es Ministerio y nos hablan de cualquier otra cosa como si esto no sucediera. O sea, es un problema que ni siquiera está en la agenda del gobierno. No han hablado de eso, nunca lo dijeron. Lo niegan todo el tiempo y bueno, entonces dejan totalmente desprotegidos a los padres. ¿Qué haces, José Elmo? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Elmo? ¿Cómo te va? Bien, che. ¿Sabes qué? Una acotación a lo que decías, que para mí, francamente, les importa un carajo lo que no le dé rédito electoral. Por eso hacen lo que hacen. Por eso hacen tanto hincapié con la ley Micaela, la ley de género, el aborto en su momento. Ahora, este tipo de cosas que vos estás contando, como no le da rédito electoral, les importa un carajo. Por eso están recortando como están recortando. Y bien lo que decías al principio, los únicos que pueden hacer eso son ellos. Si fuera con otro gobierno, estarían incendiando el país. Y a los jubilados, por ejemplo, también. A los jubilados, que aparte educación también. Pero además son cosas que decís, no sé, los más indefensos, ¿entendés? Es como, si vos querés medir el nivel de civilización de una sociedad, fíjate cómo trata a los más vulnerables. Es la manera más clara de ver qué tipo de sociedad, a qué tipo de sociedad estás apuntando, qué tipo de gobierno estás haciendo. Pero y la verdad que, bueno, por eso, y a los más vulnerables los deja tirados en la calle y no les importa, y encima tienen puede parecer de 90 años, pero tienen el tupé de irse 50 personas a pasear a Nueva York a pasear
encima vestidos horribles, ni hablar, pero además de eso, como paseando por ahí en hoteles 5 estrellas para saliendo tocando la guitarrita, no, es como, es enervante, realmente es enervante. Y la verdad que lo que generan, y más de una vez me pregunté si lo hacían a propósito o no, porque generan un desánimo esas cosas, que es como que, o sea, y bueno, ¿y qué voy a hacer? No puedo salir, no vamos a salir a tirar piedras, Y porque ayer, no. José, Bueno, José, no, una cosita, la titular del ANSES poniendo un tuit alusivo al día del jubilado, saludando muy efusivamente Sí, no, a gente que cobra 40 lucas, ¿viste? vos sabés que lo vi y estuve a punto de perder, viste que, qué sé yo, tengo que tener cierto respeto por mi investidura. bueno, pero como yo no tengo investidura, acá donde Claro. entramos Se lo dije, los pero vos ciudadanos morís de a pie. Claro, vos me que conocés, José. en algún Eh, momento que no te podía ni poner, no me daba ni para darte me gusta, pero que sabés. no, porque aparte fíjate que hoy el Beraldi, el abogado de Sí, Cristina, usó los likes de Twitter para defenderla. No, bueno, por eso. No, vos sabés que yo, cuando nombrabas todo esto, realmente hay un montón de cosas indignantes, pero la verdad que haber visto a todo lo que era los acompañantes terapéuticos en la puerta de Casa Rosada pidiendo que los atiendan y no le daban ni 5 de pelota y los recortes y todo, y ver hoy, ayer ya no me acuerdo porque este es un infierno esta gente, recibiendo a los kiosqueros y a los de Panini por las figuritas del Mundial, es decir, vos decís te saca del desánimo todo, y vos decís, no vamos a tirar piedras. Yo sé, y acá no me voy a poner en abogado de, yo a la oposición quiero, pero sé que a veces me gustaría verlos tirar un par de piedras, porque la verdad que estos temas a mí me pasan, o sea, ya me sobrepasan, y la verdad que ahí sí yo quisiera que todo el espacio firmara un comunicado o se plantara en la Cámara de Diputados y decir, señores, basta, porque esto ya es un atropello. No sé cómo, o sea, no conozco por ahí el mecanismo o lo que sea, pero no les pido que tienen 14 toneladas de piedra, pero no sé, la verdad que creo que espero algo por ahí un poquito más de firmeza en estos temas, porque la verdad que es yendo, comprando la palabra, una meada a cada día y parece que no termina nunca esto. Y queda sí, un año y pico todavía. sí, a ver, si vos me preguntás a mí, sí, una cosa es comerse al caníbal, que yo no estoy de acuerdo, No, claro. y genera mucha dificultad pelear contra alguien o jugar, si querés, para usarlo en términos más de lucha política, tener de adversario a alguien que no respeta las reglas de juego. Es difícil, es muy difícil. Pónganse en, no sé, qué sé yo, en el que hace, el que te revienta patadas cuando estás jugando al fútbol. Sí, Es sí, como, claro. digamos, complejo eso. Hay que jugar respetando las reglas, pese a que el de enfrente no juegue respetando las reglas. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, estoy totalmente de acuerdo con vos que a mí me encantaría también ver que todo el mundo se planta firme, hacen porque qué sé yo, nosotros hacemos pedido de informe desde la legislatura de Mendoza, pero viste, pero No, está sí, claro. no, te Y digo no así, solo ustedes, José, yo hablo no, pero como incluso que hasta del periodismo y de exponerlos un poco más. No y en son algunas cosas expuestos, incluso, sí, y en algunas cosas incluso dejar de lado las internas que son lógicas y está bien que estén, pero obvio. hay cosas en las que no, digamos, así como fue de fuerte el mensaje que hizo la Corte hace un mes y medio, 2 meses, cuando fue toda la Corte, con todos los jueces se fueron a Rosario, por la amenaza, digamos, que tienen Sí, con los jueces allá con el narcotráfico. Esos son los símbolos que nosotros necesitamos. exactamente. Pero la verdad, a ver, y en eso, a ver, todos sabemos que en la Corte están peleadísimos, que hay Sí, 1.500 millones, sí. pero en lo importante es lo importante, y la verdad que la institucionalidad es la institucionalidad, y por eso también, digamos, empecé hablando porque es así, tenemos que transformarnos nosotros en minorías ruidosas, y hacer ese tipo de cosas para no dejarnos atropellar, porque si estamos cada uno pensando en cosas separadas, o pensando por nuestra cuenta, y va a ser más difícil, porque ellos no creen en las reglas, pero son súper verticalistas, nosotros somos más democráticos, ¿viste?
Eso está muy bien, pero es Sí, igual por complicado. suerte, ¿no? Por suerte no también, porque si no Sí, tenemos sí, sí, frito. a ver, absolutamente, y a mí me parece súper lógico el proceso que se está dando dentro de Juntos por el Cambio, por ejemplo, en el proceso de internas. Sí, claro. Pero hay temas en los que hay que dejar de lado todo eso y hay que abroquelarse en defensa sobre todo de república, instituciones, constitución, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es correcto. José, buenas noches, Ailu, te habla, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Ailu? ¿Cómo te va? Todo bien. Bueno, hablando un poquito de esto de lo que decís de minorías ruidosas, de que hay que levantar un poco más la voz, y tomando también un poco de lo que hablábamos con Sabrina, y toda esta indignación de lo que estaban comentando ustedes. Este gobierno se caracteriza por hablar de inclusión, en PAMI sacan los comunicados hablando con la E, o sea, una inclusión de medio pelo, de decir, bueno, pagamos como que estamos haciendo algo, pero en realidad no. Ahora, cuando se trata de inclusión real, de esto que estamos hablando, personas con discapacidad, personas que en situación de vulnerabilidad, jubilados que no llegan a cobrar con la mínima, no llegan a poder mantenerse por sí solos, a comprar la medicación, la comida, todo eh, lo que es tener una vida digna. ¿Qué tan lejos estamos de ser, o no digo cerca porque yo no creo que estemos cerca, pero qué tan lejos estamos de ser de un país realmente inclusivo? ¿Qué es lo que, a dónde hay que meter, más allá de esto de hacer fuerza para que no saquen estos subsidios, pero qué es lo que tenemos que hacer, y tal vez todos, aparte de levantar un poco la voz, para hacer un país realmente inclusivo? Y la oposición no tendría que hacer esta diferencia como la inclusión es esto, es personas con discapacidad, personas que están en vulnerabilidad. ¿Cuál es tu análisis? A ver, para mí la inclusión, la inclusión es el respeto a las minorías. Vos tenés que es otra de las contradicciones que tiene el kirchnerismo, porque el kirchnerismo te hablan de que ellos son súper inclusivos, etcétera, pero ahora ya no lo hacen más porque están bastante apaleados después de las elecciones y todo eso, y saben que pierden el año que viene probablemente, pero ¿durante cuánto tiempo te tiraban por encima, te atropellaban con el 54% que habían ganado y cómo eso los habilitaba para hacer todo, ¿no? Entonces, en verdad, la inclusión es las distintas minorías con las distintas problemáticas que tienen, porque las personas trans tienen problemáticas determinadas, tienen distintas discriminaciones, pero entonces, a ver, para mí lo que es clave es que la ciudadanía empiece a exigir de forma más concreta y más fuerte a los políticos, sobre todo que mejoremos nuestro nivel de discusión. El nivel de discusión política, los temas que tiramos sobre la mesa son paupérrimos. Si vos te pones a ver, la verdad que es tremendo porque es esa sensación de que te tiran al barro y te hacen discutir tonteras que no le solucionan la vida a nadie, mientras afuera vos sabés que está todo el mundo con esa angustia y que lo que genera es que los más jóvenes, los que tienen la posibilidad y llegan a Ezeiza, se vayan y los que no queden absolutamente marginados de la sociedad. Disculpame que sí. te interrumpo en una cosita acá porque me interesa esto que decís de que la ciudadanía le reclame a los políticos otra acción. ¿Vos no crees que un poco está pasando con esto que decís? Los jóvenes que dicen, bueno, chao, me voy porque acá no tengo futuro. Las elecciones que cada vez son un poco más difícil de descifrar qué es lo que va a pasar. Personajes como Milei que por ahí vienen a generar ruido porque la gente, captando gente que está harta. ¿Eso no ves como que es un mensaje también un poco para la oposición de hoy o para los políticos en general, para la clase política? Sí, totalmente. Yo creo que hay muchos mensajes de la sociedad y que la política no los estamos recepcionando. Muchísimos, un montón. Pero al mismo tiempo también hay, si vos lo ves, todos los retrocesos, todas las veces bueno, como se dice en Twitter, todas las veces que corrió el gobierno, corrieron porque los corrió la sociedad, no los políticos. Entonces, es más, lo del otro día, esta payasada que hicieron, aparte payasada, desprolijo, por encima son desprolijos, entonces salieron, no sé, creo que a las 10 de la noche salieron con este comunicado del Banco Central que los que
habían accedido al dólar soja, no iban a poder comprar en el dólar no sé cuál, y entonces después salió el banco a decir, el Banco Central a hacer una aclaración que en verdad era para las personas humanas, encima lo dijeron mal, pues no es personas humanas, Sí. es personas físicas, pero bueno, eso que retrocedieron en chancletas fue porque, a ver, empezó a haber ruido y ni siquiera hizo falta cacerolear, o sea, no hace falta cacerolear. A veces con el ruido que se hace en las redes sociales se consigue. Entonces, la verdad es que hay que ponerse a exigir en eso y sí me parece que hay una especie de enorme autocrítica que tenemos que hacer toda la clase dirigente en general. Los políticos sí, pero también empresarios, ni hablar, los sindicalistas y todo, porque la realidad es que Sabrina hablaba de que a los chicos no les importa mucho la democracia. Un 40% de pobres interpela mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Es como, ya no quedan más gente grande que diga con los militares estamos mejor. Hace unos 10, 15 años se seguía escuchando. Por suerte esas voces ya se acallaron, pero la realidad es que estábamos cada vez peor y no hay ninguna manera de justificar. No hay manera de justificar que nosotros tengamos 40, 50 y creciendo de pobres, 70% de chicos menores de 18 años que viven en zona urbana en pobreza. No hay manera de explicarlo si no es a través de medidas políticas que se fueron tomando, porque no hubo guerra, no hubo atentados, no tenemos problemas para acceso al alimento, no tenemos un mal sistema educativo. Entonces, la única explicación que tenemos es que tenemos una pésima dirigencia, pésima. Los empresarios, no todos por supuesto, los empresarios, los sindicatos, las universidades, todos tenemos que empezar a mirarnos y decir, flaco, esto ya no da para más. Acá o cambiamos o literal vamos a correr todos, porque ya, ¿qué más? No se puede seguir así sin dar respuestas. Se pusieron parches durante 20 años, listo, el parche AUH ya no sirve más, el parche plan potenciar trabajo ya no sirve más, el parche, ya no sirven más esos parches. Entonces, en algún momento vamos a tener que empezar a decidir si queremos seguir siendo un país populista que va a los atajos y a las soluciones fáciles y a decir que esto se soluciona. Ahí viene el nuevo Mesías, a ver si aparece un nuevo Mesías que por favor nos salve, y estamos con que si es San Menem o San Perón o San quien sea, y la verdad que los resultados no dan, nos muestran que esto no es así. José Facu Landívar, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Facu? ¿Qué tal tu rodilla? Ahí va, de a poquito. En estos momentos es un estallido de dolor, pero no hay nada que el tramadol y las drogas legales no curen. Así que bueno, estoy en una nube. Estás impune porque estás drogado, no vale. Sí, por eso. Por eso me vas a bancar todas las preguntas. Escuchame, José, cuando vos decís que este es un momento de cambio, yo quiero redondear un poco con el título de este space que se le ocurrió a Pasante, que es el cambio cultural, que es la pelea cultural que estamos dando desde este lado de la trinchera. Sabri, voy a la pregunta que le hacía a Sabri también, hablaba cuando en el 2004 Néstor se para en la ESMA y se apropia de los derechos humanos, con el tema discapacidad, con el tema subsidios y compañía, o el tema educación, que vamos a hablar en un ratito con Majo Navajas, siempre fue un tema de ellos. Ahora, algo cambió. De golpe hay voces que están parándose y dicen una cosa distinta. Cuando vos decís, la clase política debería... ¿No tenés la sensación que la clase política ya lo está haciendo, empujada tal vez por la sociedad civil? Eso es otro tema. Pero la sensación es que ya nada les es gratis. Están corriendo todo el tiempo. Y eso me parece que más allá de todo es una gran noticia que tanto nosotros de este lado de la sociedad como ustedes del lado de la política también estamos consiguiendo. Están corriendo en muchas cosas. ¿Vos lo ves así? Es que, a ver, la verdad que yo me siento me cuesta explicarlo porque me miran con cara de que está totalmente loca, pero yo tengo mucha esperanza, tengo muchísima esperanza. A mí me da la sensación yo de también, que estamos en un momento donde literal, a ver, lo que hacíamos ya no nos da más resultados. Y si yo, en este momento el gobierno, si vos me
me pedís que lo describa con una frase, es un payaso viejo haciendo trucos que ya no le salen. Con encima las cosas de truco todas despintadas y todas rotas, pues ya no tienen más plata. Entonces, y tratan de hacer el mismo truco y sacar el conejo de la galera, y el conejo ya quedan solo las orejas, los otros ya no está más. Entonces, me genera mucha esperanza eso, me da mucha pena, muchísima gente sufriendo. Sí hay una enorme, yo veo muchísimas, ¿cómo se llama? Iniciativas de sector privado, digamos, de los no políticos, del tercer sector, OSC, como quieran decirles, ONGs que se están empezando a organizar muy fuerte, actuando en red, realmente muy fuerte. Yo soy parte de Constituya, salimos en red con todas las otras ONGs a hacer un montón de firmas, a hacer un montón de cosas, y eso surgió con mucha fuerza. Sobre todo se fortaleció un montón durante la cuarentena, pero muchísimo. Ya nos olvidamos, digamos, pero había momentos donde en una tarde capaz tenías 5 Zoom, de los cuales 3 eran de trabajo y 2 eran de temas de la organización de la sociedad civil. Actualmente, José, la tenemos ahora a Majo. Majo Navajas es una de las cofundadoras de Padres Organizados. No sé si tuvieron la oportunidad de charlar o se conocen. No, la admiro a lo lejos, digamos, obviamente. Bueno, Majo, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, escuchando atentamente. Entonces, si querés comentarle algo a José de lo que estuvo charlando antes de arrancar de lleno con el tema de educación. No, bueno, sí, coincido en que es importante, digamos, una sociedad civil activa y con vitalidad para, bueno, en general, digo, para sostener cualquier sistema democrático, y más cuando la clase política o el gobierno, digamos, los que son directamente responsables de tomar las decisiones de política pública, hacen los desastres que hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Entonces es fundamental tener una sociedad civil activa, movilizada y con la cabeza clara, ¿no? No solamente, digamos, cuestionando, gritando, sino más bien, digamos, dándole sustancia a lo que decía José recién, digamos, de una conversación pública basada en evidencia, en datos, en información, o sea, empujando para que la conversación pública sea de mejor calidad y obligando a la dirigencia para que se posicionen de otra manera, digamos. Acá, bueno, es sobre todo un llamado a la oposición, con la que yo generalmente tengo más expectativas. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía José recién de la responsabilidad de mejorar la conversación pública y de mirar la política de otra manera, o sea, dándole, digamos, al país una oportunidad de ser de otra forma, ¿no? De salir de la chicana, del parche, que decía recién José también, de estar tapando agujeros, destapando otros, siempre con la frazada corta. Entonces, pensar realmente un proyecto de país que con los recursos que tenemos y con lo que queda de resto humano, de capital humano que todavía por suerte tenemos, miremos hacia adelante con una planificación seria y aspirando a un crecimiento y a un país que nos dé respiro. Majo, antes de meterme con lo que serían mejores prácticas y tratar de imitar a los que hacen las cosas bien, quería agradecerle a José, que realmente fue hermoso tenerla y escucharla, invitarla a que se quede un ratito más, si no se tiene que ir a dormir, y bueno, y oficialmente ahora sí, Majo, darte la bienvenida para charlar de otra vaca sagrada que queremos disputarle sobre todo al progresismo. Porque el kirchnerismo me parece que ya quedó claramente en evidencia que la educación le importa 3 carajos, que el sindicalismo vinculado al trabajo de educador
está sistemáticamente tomando a los chicos de rehenes que fueron cómplices del cierre de escuelas y que, bueno, me voy a subir a tu optimismo, hay posibilidades de hacer cambios, pero para eso tenemos que ver quiénes hacen las cosas bien. Hace poco estuviste de viaje por Finlandia, que es uno de los países quizás ejemplares en todo esto, y al mismo tiempo venís de haber movilizado fuerte durante la pandemia a padres organizados. ¿Y qué se te ocurre para hacer este cambio que es el más profundo y al mismo tiempo disputarles al kirchnerismo o al populismo e invitar al progresismo a abandonar esas posturas arcaicas? Bueno, primero hay que entender que los cambios de la envergadura que necesitamos no se van a dar rápidamente. Digamos que se necesita inteligencia, audacia, esfuerzo, convicción y hablar, digamos, desde la dirigencia hacia la ciudadanía con mucha honestidad y transparencia. Digamos, si hay algo que aprendimos, o por lo menos, bueno, esto lo puedo decir en primera persona, que aprendí digamos, muy de cerca en la pandemia con el tema de las escuelas y de la política, especialmente con los chicos, con los jóvenes, es que los países que hicieron mejor las cosas fueron los países que le hablaron de frente a la ciudadanía y que ofrecían la información que iban teniendo y que fundaban sus decisiones en esa información, que por supuesto siempre habrá márgenes de incertidumbre, habrá errores que se podrán corregir, pero siempre y cuando se asuman las decisiones con honestidad y respaldado en la información y en la evidencia. Y bueno, esas son falencias muy fuertes que tenemos en la Argentina, digamos, la disponibilidad de datos públicos y la posibilidad de que en general, digamos, la dirigencia esté formada e informada con esos datos para discutir sobre esa base o formular políticas sobre esa base. Bueno, es un déficit muy grande, ¿no? Y construir confianza. Mira, algo que en las charlas, digamos, en las diferentes interacciones que tuvimos esa semana en Helsinki y en un par de ciudades más de Finlandia, es que en todas partes todos nos decían la importancia de tener confianza, digamos, en la relación sociedad civil, Estado, digamos, dirigencias, empresarios, que esté nutrida, está sustentada esa relación en la confianza. Y la confianza no es algo mágico, no es bastante diferente de la fe, ¿no? Que a veces usan mucho los militantes. La confianza está basada en que las decisiones se toman con información y que los datos están y que la formación de la gente que ejerce los roles más importantes en la sociedad, y acá meto, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la educación, porque, digamos, Finlandia, si hay algo que se jacta, y con toda razón, es que la gente que se ocupa de la educación forma parte de su élite académica y dirigente. Digo, la confianza está basada en eso, en que vos sabés que el que está a cargo de tomar decisiones o de tener responsabilidades importantes es una persona que está formada, que ha sido exigida para llegar a ese lugar y que además se siente todo el tiempo obligada a rendir cuentas o a mostrar cómo está haciendo las cosas, porque sabe que en cualquier momento está del otro lado. Majo Elmo, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo tranquilo? Che, escúchame, ¿y es aplicable el modelo finlandés en Argentina? ¿Se puede soñar, aunque sea, con igualar o estar un poquito más abajo? Mira, una de las cosas que a mí todavía me da vueltas la cabeza y no tengo respuesta, que digamos, conocí ahí, que escuché ahí y todo, es que, digamos, nosotros ahora pensamos, bueno, no, es imposible compararnos, son otras ligas, o sea, que llegar hasta ahí. Pero Finlandia no siempre fue la Finlandia de hoy, o sea, no siempre fue una sociedad muy equitativa, con un nivel educativo altísimo, con una aspiración y una práctica efectiva de desarrollo sustentable que es una cosa increíble. Sino que Finlandia fue un país muy castigado, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, como estuvo del lado equivocado,
fue castigada, tuvo que pagar, y de hecho nos decían, de los pocos países, o el único país que lo sancionaron por una guerra y pagó eso. Y 15 años después, cuando celebraba sus 50 años de vida independiente, porque Finlandia se independizó en 1917, la decisión de las autoridades finlandesas fue apostar a un fondo que puso mucho dinero, un fondo que en 1967 ya estaba planteando el problema del desarrollo sustentable. Y en ese momento Finlandia no era un país rico, pero bueno, apostó a ese futuro, puso dinero ahí, y actualmente ese fondo, que por ahí hay gente acá escuchando que conoce y conoce más que yo, que se llama Sitra, es un organismo que es público, pero no es deficitario, porque con ese fondo inicial fue reproduciendo virtuosamente ese dinero, y es lo que le permite a Finlandia tener actualmente, en cuanto a desechos, solamente desecha el 2%, digamos. Todo lo demás o lo recicla o lo reutiliza y genera energía con la basura. Ahora, ¿conocen a Baradel en Finlandia? Y con Bueno, esto ¿cómo funciona el tema de sindical docente? ¿Pudiste averiguar algo? Bueno, algo me contaron. Bueno, en principio, o sea, para alegría de Baradel, los gremios sí están sentados a la mesa de decisiones de política educativa, pero es un sindicato que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros conocemos como sindicalistas. Primero que el tema, digamos, un paro es algo prácticamente inmoral en términos de disputa o de ejercicio de los derechos, de reclamo de los derechos laborales. Y segundo, y mucho más importante, me parece más relevante para entender, y esto creo que se conoce bastante, es que para ingresar a la carrera docente, digamos, a formarse como docente, a estudiar en el nivel universitario, porque es una carrera universitaria para ser docente, el examen de ingreso es muy estricto. O sea, los que ingresan para la carrera son los que tienen mejores notas. Y bueno, los docentes, por supuesto que ganan bien y están valorados, pero tampoco son sueldos decidos. De millonarios, claro. Exactamente. Pero sí tienen una exigencia muy importante, y por eso, digamos, también están valorados, y por eso eso es una cosa muy graciosa, porque, viste, cuando toman una parte de lo que el famoso cherry picking, ¿no? Se les interesa sacar algo del modelo finlandés. ¿Qué quieren los sindicalistas argentinos? Que no haya evaluaciones. Claro, no hay evaluaciones porque el filtro de entrada para ser docentes es muy alto y es muy estricto. Y por supuesto que previo a eso hay un sistema educativo muy equitativo, absolutamente público. Toda la primaria y la secundaria es de educación pública y gratuita, y con un muy buen nivel. Entonces, los que pasan por ese sistema educativo y después van a presentar el examen para ser docentes o alguna otra carrera que esté dentro de este rango de exigencia, bueno, ya tienen esa base que les permite ahí aplicar la meritocracia, ¿no? Que es como una de las palabras que últimamente vienen muy disputadas en su sentido. Te escucha el kirchnerismo y te tira agua bendita, ¿viste? Hablar de la meritocracia. No, pero bueno, creo que eso sí, digo, lo de que ustedes venían hablando de la batalla cultural, yo me sumé medio tarde, pero digo, cómo se han vaciado o se han bastardeado las palabras, los sentidos de las palabras, entre ellas meritocracia, inclusión, educación de calidad, equidad. Bueno, todo eso que está súper bastardeado y deformado en sus sentidos en la conversación pública argentina, yo lo vi por esos pocos días que tuve en Finlandia, lo vi de verdad, ahí en carne y hueso, viendo, o sea, cómo funcionan las instituciones, cómo las escuelas, digamos, el espacio, el edificio, la gente que nos recibía con la alegría que nos mostraba lo que hacían los docentes. La universidad, también fuimos a la universidad, no solo a escuelas de nivel
fuimos a un jardín, a una escuela primaria y a una universidad. Bueno, fue muy impresionante ver eso, digamos que desde acá lo leía en números, en artículos y bueno, o entrevistas. Bueno, verlo ahí, y la verdad que es muy movilizante, y venía con muchas ganas, mucho entusiasmo, y venís acá y la verdad que a veces sentís que te da un mazazo en la cabeza el país Majo, cada día. ¿cómo estás? Sí, Sofi te habla. so, Volviendo un poco acá a Argentina, sí. vos que sos parte de Padres Organizados, ¿siguen funcionando actualmente? ¿Cuáles son algunos de los proyectos o objetivos que tienen ahora que ya se cumplió el objetivo que tenían en un principio, que era la vuelta a clases? Bueno, varias cosas. Sí, seguimos funcionando, funciona la red muy activamente, no te digo en todas las provincias, pero bueno, en la mayoría. Lamentablemente nuestra aspiración, que es tener una mirada de más mediano plazo, de más, digamos, de enfocar en los problemas que tienen que ver más con la educación, cuáles son las razones por las que la Argentina viene de shock en shock con cada vez que aparecen resultados de evaluaciones estandarizadas. ¿Por qué venimos cada vez, digamos, peor en eso? Vamos, por un lado, queremos entrar en esa discusión y cada tanto hacemos actividades por ese lado, estamos armando una red muy interesante con especialistas en educación y bueno, ya hicimos un par de discusiones con esta intención, pero la realidad es que cada semana hay un incendio diferente para apagar. En invierno las escuelas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que no abrían por el frío, hace horas se acaban de eliminar la obligatoriedad del barbijo en varias provincias que seguían con esa medida, que solamente la cumplían en las escuelas, porque parecía que la pandemia solamente seguía en las escuelas. Después, otro tema que aparece cada tanto, porque bueno, vamos recogiendo en las diferentes cuentas, tanto de Twitter como de Instagram, el tema del ausentismo docente. O sea, hay escuelas en diferentes lugares del país, sobre todo escuelas públicas, que los chicos no logran completar una semana de clase con todas las docentes, materias que tienen que tener, porque los docentes no van, porque se piden licencias, porque entonces, digamos, la continuidad que vos, digamos, que sería como la cuestión básica, ¿no? Que todos los días se cumple el horario escolar, bueno, eso no estamos logrando. Ni hablar, bueno, cuando los que decía recién de las escuelas que cerraban por el frío, o bueno, en Neuquén hay muchísimos problemas de infraestructura, entonces tenés también escuelas que estallan las cocinas porque las instalaciones de gas están mal. Y así es una sucesión de cuestiones que nosotros deberíamos tener resueltas para que los chicos estén todos los días en la escuela y no están resueltas. Entonces vos decís, bueno, queremos discutir, queremos participar de discusiones más de fondo, porque realmente el sistema educativo argentino está en una larga agonía y es muy difícil. Majo, buenas noches, Ailu te habla. ¿Cómo Sí. andás? Hola. Con esto que estás diciendo, estos problemas coyunturales de la situación social que hay, de la grieta, de la politización o la ideologización mucho de casi todos los ciudadanos o de muchas partes de los ciudadanos, ¿cómo se manejan internamente ustedes para tener estos objetivos que son sumamente importantes y que hacen al futuro de todos, porque son los chicos que el día de mañana van a ser el futuro del país? ¿Cómo se manejan? Porque calculo que estarán integrados por personas, por padres con distintas ideologías, con distintos pensamientos. ¿Cómo compatibilizan un poco eso con lo que pasa el día a día y con los objetivos que tienen ustedes a futuro? Bueno, la verdad que no afecta mucho el tema ideológico. Por ahí algunas, te podría decir, quizás la diferencia que
que surge cada tanto tiene que ver con la ESI, ¿viste? La aplicación de enseñanza. Pero bueno, no es un tema particularmente relevante. Por suerte, a pesar de las diferencias que hay, que las existen, porque bueno, somos personas que venimos de diferentes lugares, que además muchos todavía ni nos conocemos en persona, seguimos interactuando a través de los grupos de WhatsApp. Digamos, todavía el hecho de que hay un objetivo tan importante como es la situación crítica de la educación. Perdón, recién me soplaban por mensaje el tema de los paros que se está reactivando también, el tema de los paros docentes en varias provincias. Bueno, Chubut ya conocemos, ya viene hace varios años, pero por ejemplo también Santa Fe ya han perdido casi los chicos un mes de clase por los paros. Bueno, te decía que por un lado, lamentablemente, como hay tantos problemas, las diferencias no son tan significativas como para calar en ese compromiso que tenemos y en esa unión por mejorar las condiciones en que los chicos aprenden, ¿no? Porque la realidad es que el problema es que no se está formulando la pregunta como debe ser, ¿no? Ahora mirando la parte, digamos, pedagógica, no se preguntan por qué los chicos no aprenden. Vos fijate que no sé si fuiste siguiendo, pero digamos, las decisiones que se fueron tomando durante la pandemia y ahora recientemente para, teóricamente, mejorar el sistema educativo, son decisiones que apuntan más bien a mejorar estadísticas de terminalidad o de deserción escolar. Entonces, por ejemplo, lo último que salió y que está ya en varias provincias planteado, que es eliminar la repitencia. Sí. Si bien hay fundamentos y podemos estar de acuerdo en que la repitencia automática, digamos, que un chico vaya a repetir otro año exactamente igual que el que ya fracasó, ¿no? Con el mismo formato, con los mismos horas de clase, vamos, esa repitencia de la forma más tradicional no funciona para la mayoría de los chicos y no garantiza los aprendizajes. Tampoco es cierto, y esto vamos a estar todos de acuerdo, que dejarlo pasar sin haberte asegurado que se hayan incorporado los aprendizajes que corresponden a cada etapa no sirve, es una estafa. Bueno, sí, eso es lo que estamos viviendo en la Argentina. Es una estafa educativa que se inicia en la primaria y sigue y se agrava en la secundaria. Entonces, por eso vemos las pruebas a aprender, que son de las pruebas menos exigentes, porque si comparamos las evaluaciones nuestras, que son las aprender, contra las evaluaciones que hace la UNESCO, no te digo PISA, UNESCO, que son evaluaciones que respetan las currículas de cada país. Digo, si nos comparamos con los otros países de la región, Argentina está cada vez peor, ¿no? De haber sido de los países que tenían un mejor sistema educativo, más equitativo y que garantizaba aprendizajes de calidad, bueno, estamos cada vez peor. Por supuesto que acá debe haber muchos factores. El incremento de la pobreza infantil y adolescente es un factor. O sea, que los chicos no se alimenten bien, que estén en entornos familiares muy vulnerables, no contribuye para nada que lleguen en condiciones a la escuela, pero la escuela no puede renunciar a su vocación o a su deber de torcer el derrotero de esas vidas, ¿no? De hacer la diferencia para los chicos. Y para hacer la diferencia, las escuelas tienen que estar, por supuesto, que en condiciones edilicias y tener los docentes, la cantidad de docentes adecuada para la cantidad de chicos, pero además los docentes tienen que tener una formación que no la tienen, que hoy no sé si la mayoría, pero una gran parte no la tienen. Y en la única evaluación, perdón, cierro con esto, la única evaluación que se hizo de la formación docente, que se hizo en 2018, que es de los docentes que estaban formándose todavía no se habían recibido, dio resultados también malísimos. Entonces, de verdad, lo que tenemos delante es grande, es grave y requiere un compromiso
desde ya que, por supuesto, desde la ciudadanía o nosotros que estamos involucrados en esto, pero de la dirigencia. Ahí, Majo, y ya para cerrar, y antes que nada agradecerte que hayas venido a compartir un poco estas reflexiones. Me parece que la síntesis de todo esto, y es un poco también la síntesis de lo que se charló todo este space, es que tiene que haber capacitación, obviamente, tiene que haber evaluación, porque no se puede mejorar lo que no se mide. Ujú. No puede ser que los sindicatos sistemáticamente se pongan a eso, o sea, tiene que ser también parte, digamos, de nuestras armas en la disputa de esta famosa batalla cultural para generar un cambio en serio. Y otro de los temas que también supongo que puede ser interesante para presionar desde la ciudadanía, para que la dirigencia, sobre todo la que la está implementando, se sienta respaldada, es la de la conexión con el mundo del trabajo. Es a veces terrible cuando uno escucha relatos de chicos que llegan a su primera experiencia laboral y por ahí no saben leer, o llegan a una entrevista y no pueden desenvolverse en una entrevista de trabajo. Yo creo que todas esas cosas también son parte de esto que decía al principio, que tiene que ver con demostrar que somos mejores, que somos moralmente superiores, porque queremos que los chicos que están saliendo hoy al mundo adulto y que van a salir dentro de 5 o 10 años, lo hagan de la mejor forma posible. No para andar canchereando valores en abstracto, o porque yo soy progre y ustedes son la derecha, como de ponerle un freno a eso y dejar y que no nos atropellen más con eso. Sí, sí, por supuesto, por eso hablaba, digo, de cómo se han bastardeado las palabras, ¿no? O sea, de esto de la bandera, la educación como De la bandera, meritocracia. la verdadera inclusión es que los chicos estén en la escuela y aprendan. O sea, inclusión por tenerlos en la escuela y que pasen los años y que ese paso por el establecimiento educativo no les haya mejorado ni un poquito sus chances de tener un futuro mejor que el que tenían cuando nacieron. O sea, el famoso, digamos, signo de la cuna, digamos, el efecto cuna. Bueno, entonces hay un fracaso ahí. Digamos, si la escuela no fue capaz de mejorarle un poquito las chances a esos chicos, bueno, hay que asumir ese fracaso y torcerlo, porque no hay otra opción, no existe, por lo menos con el mundo actual, digamos, no hay otra opción. Como vos decías, digamos, si no estás pensando, no estás orientando la educación, no solo hacia la educación superior, sino a la inserción en el mundo del trabajo, bueno, ¿hacia dónde vas? Porque no hay otro mundo, no vamos a inventar otro mundo, y lo que nos toca, bueno, es bastante desafiante y está dejando afuera a muchos chicos. Bueno, Majo, nuevamente gracias. Te invito a quedarte los últimos 2-3 minutitos para el cierre. Como reflexión final que recién estábamos compartiendo en el chat de los que armamos Espacio Republicano. No siempre hace falta traer a los políticos más conocidos, a veces es traer gente que tiene ideas, que ya está haciendo cosas, contribuir un poquito a la conversación que justamente permita que se conozca lo que están haciendo e incluso también de discutir entre nosotros posiciones. También nos reíamos un poquito cuando Elmo le dijo a Sabrina, bueno, si no habría que hacer una política de shock con respecto a esto, y Sabrina le dice, bueno, pero ¿y quién la va a hacer? Porque es una transformación, que es una mamushka de transformaciones, pero lo cierto es que un poco con optimismo, como planteó José, y otro poco con determinación, es como realmente van a terminar pasando las cosas. Así que no sé el resto si tienen algo para y compartir. Con honestidad, te sumo Bueno, eso ni hablar, pues lo mínimo que una conversación pide es eso. Sí, pero o sea, ser claro que las cosas no van a mejorar de un día para el otro, que se requiere esfuerzo y bueno, y ir midiendo lo que vas mejorando. Eso es lo que vos decías recién, digamos. Si no estamos dispuestos a medir lo que vamos haciendo y cómo lo vamos haciendo, bueno, no vamos a cambiar nada. Bueno, no sé, ¿alguno quiere decir algo más? Si no, yo le voy a dar a Murielo si quiere cerrar. No, agradecerte, Majo, la participación. Ya habías estado y seguramente conversaremos otra vez más de acá en adelante.
Yo a Majo, perdón, hola Majo Murielo, ¿cómo te va? Yo te quiero hacer una pregunta nada que ver con tu rama, pero vos, ¿las milanesas son con puré o con papas fritas para vos? Bueno, lo seguí de muy de cerca esa Me alegro. discusión también. ¿Y? Bueno, voy a cometer una herejía. Jugate, Si Majo, depende. Jugate. Si la milanesa es frita, va con puré. Ahora, Bien. si es al horno, que ya sé que es una herejía, Sí. me parece que va mejor con ensalada. Listo, pero no dijiste papas Bien. fritas, ya está, puré, se acabó, gané. Vamos a 3-0. inauguremos un nuevo país que se llama Milanesa del Centro by Majo. La milanesa masista, podríamos decir. No. No, por Dios. La No. mataste. No, muy bien, estuvo muy bien. Bueno, no sé, ¿algo querías algo más para el cierre, Facu? Sí, no. Dale, Facu, dale. No, por favor, te pido. No, dale, que vos estás convaleciente. Dale. No me corras por ese lado, Romero, porque me mantuve en pie pese a las drogas legales. No, muy bien. Muy bien. Bueno, en pie. Dele usted que después voy yo. No, me parece un poco en lo que decía Pasante y lo que veníamos hablando con Majo, me parece muy valioso el laburo que están haciendo con padres organizados, porque es un poco lo que se necesita también. Cuando de parte de quienes tienen que dar respuestas no hay respuestas, a veces, en este caso, los padres tienen que tomar un poco el mando, digamos, para ordenar y que sus hijos, al fin y al cabo, tengan la mejor educación posible. Y me parece que con todo lo que hablamos con Sabri, con José, con Majo, es todo lo que estamos todos en la misma línea. Tratar de buscar también nosotros, desde nuestro pequeño lugar o el lugar que cada uno pueda tener, de generar un poco también el cambio cultural que necesitamos para poder tener un país normal o lo que pueda ser. No podemos pedir Finlandia de un día para el otro, pero más o menos algo por ahí. Y mi perra dice que está muy de acuerdo. Sí, no, yo iba a decir más o menos lo mismo. Me parece que en este espacio que hace un poco más de un año, empezaron King of Peronia y Clooney, y después se fueron sumando el resto. Creo que Ailu y yo somos los más jóvenes dentro del espacio. Me parece que lo más importante son días como hoy. A ver, acá me paro ya desde el periodista. Cuando uno lo tiene a Macri, o la tiene a Pato Burrich, o lo tiene a Vidal, los títulos son fáciles. Digo, ya tenés la edición resuelta, va corriendo solo. Ahora, cuando vos te parás en hacer una actitud docente, y en este sentido la nuestra es ayudar a dar una batalla cultural, como bien planteó Pasante, que es el autor ideológico del espacio de hoy, cuando vos te planteás de ese lado, no te lo planteás desde cuánta gente va a ver, cuánta gente nos va a estar escuchando, hoy vamos a romper las redes, te lo planteás desde otro lado, que es de qué manera vos podés contribuir a ayudar en esta batalla cultural por el país que queremos, para que nuestros chicos no se vayan más, para que nuestros grandes vivan cada vez mejor y para que nosotros podamos algún día estar con un poquito de paz. Me parece que en ese sentido el aporte de espacios como el de hoy son centrales. Y esto no es por ser parte, ¿eh? Si yo estuviese afuera y lo veo con ojos o con oídos de tuitero, yo estaría muy agradecido por la gente que trajeron hoy, por Sabrina, por José, por Majo, porque ellas se paran frente al relato hegemónico, frente al relato del odio, y dan una pelea distinta, que es decir, ojo, acá estamos y así trabajamos por un país mejor. Y nosotros nos ponemos la medallita, que entendimos que también es parte de lo que nosotros queremos hacer, darle un espacio a esas voces. Eso quería decir. Bueno, buenísimo. Bueno, señora madre, señor padre, quite a su criatura al lado del parlante, viene mi saludo final. Hoy quiero... Para Murilo, te quiero anunciar, quiero que este momento tenga como una especie de introducción, ahora que puedo escuchar un poco las conclusiones del Space en el que hoy tuve una escasa participación. Señoras y señores, acuesten a sus hijos, apaguen la luz, corran lo que tienen frente, si es un café, un whisky o lo que fuera, y nos va a despedir con sus palabras. King, no seas cómplice, quedamos pegados, King. Y nos va a despedir con sus palabras siempre motivadoras y siempre que nos levantan el ánimo, nuestro Lord Murielo.
Bueno, Alberto, querido, de mi alma, de mi corazón, estamos en el medio de la crisis casi sin precedentes en nuestra historia. Clavaste recortes en educación, en salud, en jubilación, en discapacidad. Te fuiste con 50 energúmenos como cortesanos a pelotudear y dar vergüenza a Nueva York, toda con guita nuestra. Digo, ya que estás ahí, ¿por qué no aprovechás, te subís a un helicóptero, te tirás en paracaídas y de paso te ensartás el pararrayos del Empire State en el centro del ojete y la reputa madre que te remil parió, abollado mental, cínico, hijo de puta, y la reconcha de tu madre? Listo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Sutil. Que tengan Buenas todos noches. un muy buen cierre de semana. Bueno, Hacemos el cierro. pase mágico del otro día. Cierra King. Cierra King. Bueno, yo para cerrar quisiera decir, no era así.